Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Hoy ya es 1 de enero de este nuevo año 2021 y sin duda, ¿cierto? Queremos seguir compartiendo este programa Conversemos en su radio Manantiales, una radio cristiana que está al servicio del pueblo cristiano. Este día vamos a seguir tratando el tema de la ideología de género, pero en esta oportunidad vamos a ver los argumentos teológicos y bíblicos, indudablemente, en contra de la ideología de género. Debemos, sin embargo, aclarar como información que la sigla que podemos ver en algún lugar sin entender de qué se trata, como es la sigla LGTBI. Bueno, esta sigla se refiere o agrupa, ¿cierto?, a las minorías sexuales, incluyendo la L de lesbiana, la G de gays, la primera T de travesti, la segunda T de transexuales, la B larga es bisexuales y la I es de individuos intersexo. Esta última parte es esta rareza en la práctica médica llamada hermafroditas. Esta sigla, la cual figura en manuales de las enseñanzas sexuales integral, lo que algunos denominan la ESIS, a usted debe recordarse que este programa ESIS de enseñanza sexual integral estuvo muy de moda hace unos meses atrás en nuestro país, en donde el colectivo Movit, ¿cierto? O la presión de la ideología de género quería ejercer en el Ministerio de Educación y quería impartir la educación integral desde el punto de vista de la ideología de género. No surgió aquella noción, por lo tanto aún seguimos los padres enseñándole a nuestros hijos todo lo que tiene que ver con la vida sexual. Pero la presión del movimiento ideológico o de la ideología de género es fuertísima. No, es dependiente de los medios de prensa, que en cualquier minuto nuevamente va al ataque este famoso ESI, Enseñanza Sexual Integral. Recordemos que a modo de historia, el primer país que aceptó y reconoció el matrimonio homosexual o matrimonio igualitario entre individuos del mismo sexo, hombre-hombre o mujer-mujer, fue en el año 2001, ahí en Holanda. Así también es el país que más divorcios ha tenido en esa clase de matrimonio. Entre el año 2004 hubo 1.200 parejas que se casaron, ¿cierto? Y se divorciaron 62. En el año 2006 se casaron 112, es decir, 2 parejas más que el año 2004, y se divorciaron 119. Hoy día, el año 2019, se casaron 1.500 parejas en Holanda y ya va con una tasa de divorcio de cerca de 200 parejas. En los países donde se legalizó el matrimonio homosexual, el porcentaje de casamientos entre estas parejas es ínfimo en comparación con los matrimonios heterosexuales. Por ejemplo, en España existieron 1.079.623 matrimonios heterosexuales, es decir, de distintos sexos, y 19.643 homosexuales. Esto fue en el año 2005, el dato estadístico que manejo. A los 4 años de vigencia de matrimonio homosexual, ¿saben ustedes que el 10% de ellos ya se habían divorciado? Lo que demuestra la inestabilidad sexual de esas uniones y relaciones que aparentan y enarbolan banderas de inestabilidad sexual de esas uniones. Y como les decía, y es el caballito de batalla para enarbolar la bandera del verdadero amor, o este amor por amor.
El matrimonio heterosexual tiene un proyecto de vida en común. Por el contrario, el matrimonio homosexual es un proyecto de carácter temporal. Hay estudios serios al respecto. Un estudio revela que en Suecia las parejas de varones homosexuales se divorcian un 50% más que los matrimonios formados por una mujer y un hombre, que de por sí es muy alta, es decir, el 53%. La pareja de mujeres lesbianas supera la medida en un 167%. La presencia de niños en el hogar no altera las altas tasas de divorcio homosexuales. La orientación sexual no está invariablemente determinada, en todas las personas, y no es cierto que no se puede cambiar. El profesor Spitzer es profesor de psiquiatría y jefe de la biométrica de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Su interesante estudio atrajo la atención en la conferencia anual de la Asociación Psiquiátrica Americana ahí en mayo del año 2001, y él dijo, abro comillas, como la mayoría de los psiquiatras, yo creía que la conducta homosexual se podía controlar, pero en el fondo nadie podía cambiar su orientación sexual. Ahora creo que eso no es cierto. Mire lo que dice él. Dice que ahora él cree que eso no es cierto. Porque algunas personas pueden y lo han hecho. En el año 1973, este doctor Spitzer encabezó el movimiento que eliminó la homosexualidad de la lista de trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA. En esa época afirmaba que la orientación sexual no podía ser cambiada, por lo tanto no debería someterse a terapia. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, 28 años más tarde, cambió su dictamen y presentó sus hallazgos en la reunión anual de la APA en Nueva Orleans. Ahora él reconoce que algunas personas con orientación sexual hacia personas del mismo sexo pueden hacer un cambio sustancial hacia la heterosexualidad. El mencionado doctor entrevistó a 200 personas, 143 hombres y 57 mujeres, que decidieron cambiar porque estaban insatisfechas con las relaciones promiscuas que habían tenido y con los conflictos que les causaban con sus valores religiosos. Estimados, debemos tener en cuenta que la transición y cambios de homo a heterosexual no es cuestión de un cambio dramático, sino que es un proceso gradual en el cual la homosexualidad va disminuyendo y el potencial heterosexual va aumentando. Desde el punto de vista teológico, la palabra de Dios condena la homosexualidad y indudablemente a quienes la practican. Además es necesario aclarar que hay algunas diferencias entre los sentimientos, pensamientos y prácticas de ellos. Existe una clara diferencia entre sentirse atraído eróticamente por personas del mismo sexo y el tener sexo con ellas. Una persona no es responsable por lo que siente, pero sí por lo que hace. Al respecto, Martín Lutero dijo: no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en ella. El ser tentado no es pecado, ceder a la tentación sí lo es. Dice el teólogo Tim LaHaye, así, abro comillas, así como la mayoría de los hombres lucha toda la vida en contra de los pensamientos adúlteros para no infringir el mandamiento del Señor de no codiciar a la mujer de otro, los que tienen sentimientos homosexuales tienen que cuidar sus mentes y corazones diariamente o nunca desarrollarán la mente pura que las Sagradas Escrituras nos enseñan que busquemos. La Biblia da esperanza para quienes desean salir de la homosexualidad. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, se nos dice que algunos de los miembros de aquella iglesia habían abandonado la homosexualidad con éxito. ¿Y cuál fue esto? Ellos, al ser lavados, santificados y justificados por la fe en Jesucristo. Los que aprueban la homosexualidad alegan que Jesucristo no mencionó el tema de la homosexualidad porque lo consideraba irrelevante.
Estas personas pseudo-cristianas o progresistas están mal informadas. Tienen un conocimiento equivocado, errado de la teología que trata este tema. Jesús no vino para abolir las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino que él mismo dijo que vino a cumplirlas. Esto lo podemos encontrar en Mateo 5:17. Si en algún momento Cristo modificó las leyes del Antiguo Testamento, no fue para rebajarlas, sino para realzarlas. Recordemos que en el Sermón del Monte elevó a adulterio la conducta de quien miraba con lujuria a una mujer que no fuera su esposa. O sea, Cristo fue mucho más severo que la ley. Jesús, expresó su postura condenatoria hacia la homosexualidad cuando se refirió al divorcio, ahí en Marcos 10:1 al capítulo 12, al verso 12. Estableció con meridiana claridad que el matrimonio debía estar formado por un hombre y una mujer, en el versículo número 6. No dio lugar a otra interpretación. Por lo tanto, decir que Jesucristo hizo silencio sobre la homosexualidad es ignorar la verdad de las Sagradas Escrituras. Además, Cristo Jesús condenó la fornicación. Ahí Mateo 19:9 lo señala con toda claridad. La palabra fornicación en el griego original es porneia, que significa relaciones sexuales fuera del matrimonio o, en un término más amplio, toda relación sexual o toda desviación sexual. Fornica el que adultera, el que tiene relaciones sexuales prematrimoniales, y fornica también el que tiene relaciones sexuales homosexuales. En el libro de Judá, en el versículo 7, se usa la palabra fornicación para hacer alusión a la conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra, en evidente referencia a la homosexualidad. Las personas nacen sexuadas genéticamente, genes XY y varón y XX de la mujer, con una predisposición a ser varón o mujer. Esta sexualidad se forja a través del tiempo mediante decisiones y elecciones que el individuo hace. Dios no crea homosexuales. Eso hay que ser categórico. Si lo hubiera hecho, no los juzgaría como conducta pecaminosa. Algo que se hace reiteradamente en las cartas del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, del verso 26 al 27, Primera a los Corintios capítulo 6, verso 9 al verso 11, la primera carta de Timoteo capítulo 1, verso 9 al 10, y así podemos encontrar otros textos que fundamentan este rechazo a esta condición de la homosexualidad, señalándola como un pecado. Kinsey y sus colaboradores, al igual que Sigmund Freud, concluyeron luego de largas investigaciones que los seres humanos nacen con la capacidad de responder eróticamente a una persona del mismo sexo si se daban las circunstancias propicias y la oportunidad. Así, se ha comprobado que el consumo de pornografía estimula la práctica homosexual en el 93% de los casos, y 9 de cada 10 personas condenadas por pedofilia han visto pornografía infantil en extremo. O sea, que la pornografía, dirían los jóvenes, te formatea la cabeza, generando fantasías sexuales que te conducen a experiencias homosexuales. Estimados oyentes, tenemos un cuerpo que es siervo de la mente, y la mente puede condicionarse y dirigirse. El psiquiatra cristiano Dr. John Whitted explica: una vez que experimentes placer físico con una persona del mismo sexo, es más probable que quieras experimentarlo de nuevo. Cuando más frecuentemente tengas la experiencia, más se fijará el patrón en tu mente. Lo que hago determina lo que soy, tanto como lo que soy determina lo que hago. La mente es como una computadora que responde de acuerdo a los patrones de información
programados en ella. Los gobiernos han demostrado largamente que se puede controlar el pensamiento en gran medida al controlar los procesos educativos y las fuentes de información que este cerebro recibe. A menudo no nos damos cuenta que podemos controlar nuestros sentimientos mediante el control de los pensamientos. De lo contrario, pueden destruirnos. Dicho de otra manera, toda acción precede de un pensamiento. Si una persona quiere abandonar la práctica de la homosexualidad, debe tener una fuerte convicción de desear hacerlo y la presencia de alguien, es decir, un mentor, que lo ayude, y especialmente pedirle a Dios que le dé el poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:11, aceptando a Jesucristo como su Salvador y Señor. Existen jóvenes cristianos que temen llegar a ser homosexuales, pero teniendo en claro que la práctica homosexual es pecado, y la voluntad de Dios es un matrimonio monógamo y heterosexual, resulta de alivio y ayuda para superar esa confusión. Todas estas dudas, estimados, y temores que surgen por la excesiva estimulación a través de los medios de comunicación asociada a la desintegración de la familia tradicional, los medios de comunicación masivos presentan lo que ellos quieren y con el tiempo marcan tendencia. Siempre empujan la sexualidad más allá de los límites y desafían las normas bíblicas presentándolas como anticuadas y obsoletas. Muestran el libertinaje sexual, la promiscuidad y la homosexualidad como divertida o travesuras sin consecuencias. Yo me recuerdo que hace unos 4 años atrás hubo una comedia en canales nacionales donde hacía referencia a la figura de un homosexual y causó al principio un poco de rechazo, pero sí esto fue adaptándose, y hoy día vemos en todos los spots publicitarios, o la gran mayoría de ellos, mujeres tomadas de la mano, hombres tomados de la mano, y ya de manera solapada, ¿cierto? Esto se está aceptando en nuestra sociedad. Pero los cristianos verdaderamente sabemos que la homosexualidad es una elección de vida sexual contraria a la voluntad de Dios. ¿Sabían ustedes que el año 1973 la homosexualidad dejó de ser considerada como una enfermedad o trastorno, un trastorno psicológico, y pasó a ser simplemente un estilo de vida alternativo? Esto sucedió cuando la APA, la Asociación Psiquiátrica de América, desechó la homosexualidad de su manual de diagnóstico y estadística por presión de los grupos gays de aquel entonces. Algunos observaron humorísticamente que un simple trazo de pluma instantánea y milagrosamente curó a cientos de miles de pacientes en todo el mundo. Curioso. En el año 1990 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, excluyó la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros los problemas de salud. Consideramos acertada la resolución adoptada por la APA, ya que si la homosexualidad fuera una enfermedad, la Biblia no la condenaría. La Biblia dice que la práctica homosexual es abominable, dice Levíticos 18:22 y el mismo libro, capítulo 20, verso 13. Pero el lenguaje peyorativo no se aplica a la persona que la practica, sino a la conducta. Los homosexuales son personas que debemos amar. Merecen comprensión y compasión y no nuestro rechazo. Si ellos deben arrepentirse de su homosexualidad, nosotros debemos arrepentirnos de nuestra falta de amor. El apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, condena la homosexualidad. Está claro, Romanos capítulo 1, versos 26 y 27, usted lo puede leer. Y a la falta de arrepentimiento, ahí en Romanos capítulo 2, versículos 1 al 4. Denunciemos el pecado, pero no caigamos en la trampa farisaica de creernos superiores por no practicar la homosexualidad. Estimados oyentes, los homosexuales necesitan de la gracia de Dios tanto como nosotros.
En la iglesia debemos aceptar a los homosexuales arrepentidos que quieren cambiar con la ayuda del poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas. El apóstol Pablo comenta que en la iglesia de Corinto había personas que antes habían sido homosexuales. Usted lo puede leer ahí en 1 Corintios capítulo 6 de los versos 9 al 11. Esta es una visión triunfante de la iglesia. Esto es lo que la iglesia debe hacer. Recibir a los homosexuales y mostrarles que necesitan la gracia de Dios tanto como nosotros. Ellos sin duda necesitan arrepentirse, como usted también necesita arrepentirse de no haber obrado con amor en algunos casos. Cristo, tengo la plena seguridad que hubiese amado al pecador homosexual, aún sin aceptar su comportamiento errado, invitándolos al arrepentimiento como lo hizo con la mujer adúltera, el joven rico, la mujer samaritana y otros ejemplos bíblicos. ¿Quiénes somos nosotros para lanzar piedras? O la primera piedra. No es el demonio el que causa la homosexualidad. Pablo dice que es obra de la carne, es decir, que el primer paso hacia la homosexualidad lo da la persona voluntariamente, por lo que cualquiera que desobedece a Dios, desafiando sus mandamientos, queda expuesto a que los demonios se hagan un festín de él. Sin duda con sus sentimientos y su mente. Echarle la culpa a Satanás es una manera elegante de no asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. La conversión, estimados, al nuevo nacimiento hace que una persona tenga una nueva identidad. Eso no significa que se convierta instantáneamente en heterosexual, pero tendrá una fuerte convicción de pecado y querrá, por lo tanto, agradar a Dios, por lo que su voluntad estará inclinada a trabajar en dejar a aquellos que Dios condena, para lo cual deberá luchar cada día para mantener a raya sus deseos homosexuales. El camino de pureza moral durará toda la vida. Estimado, debemos cuidar de no crear falsas expectativas prometiendo una erradicación definitiva e inmediata de los deseos homosexuales y aparición de deseos heterosexuales. Este es un proceso largo en que Dios va trabajando en ese ser que quiere dejar este pecado. Y la iglesia tiene que estar presente permanentemente para ayudar en oración y acompañar a estas personas. ¿Saben ustedes que lo más difícil para un homosexual es renunciar al placer que le otorga esa conducta? Pero el placer no valida la conducta. Para esta sociedad post-cristiana, el placer determina el comportamiento, pero para los cristianos que creemos en la Biblia como una verdad de valor absoluto inadmisible. Por lo tanto, no podemos admitir un comportamiento homosexual aun cuando haya mayor placer. De ahí la importancia de renunciar no solo a prácticas homosexuales, sino también a todo placer asociado a todo pensamiento o fantasía homosexual. Quien quisiera abandonar la homosexualidad debe voluntariamente ejercer control no solo sobre su comportamiento, sino también sobre sus pensamientos, porque el placer es el verdadero epicentro de su lucha. Si bien, estimados, es cierto que tener un placer ausente y una madre dominante y ser abusados en la infancia son factores que influyen en la elección de la conducta homosexual de una persona, estos no son determinantes. Hasta el presente lo único que puede aseverarse con seguridad es que cada persona decide por sí misma con quién tiene intimidad sexual, lo que nos lleva a la indiscutible conclusión de que la práctica de la homosexualidad se elige por encima de la predisposición genética. Otra razón importante para alejarse de la conducta homosexual son las estadísticas respecto a las enfermedades sexuales o de transmisión sexual. El Centro Nacional de Referencia contra el SIDA estima que el 10.4% de hombres que tienen sexo con hombres y el 34% de travestis tienen VIH, que es la primera etapa de la enfermedad. En la mayoría de los casos ignoran su estado.
El informe destaca que la probabilidad de contraer SIDA es 10 veces mayor en relaciones homosexuales que entre personas que no practican la homosexualidad. El término homofobia hace referencia al rechazo, temor, adversión u odio hacia las personas con conducta homosexual. Ahora, no estar de acuerdo con la práctica de la homosexualidad no es homofobia, sino una opción igualmente respetable como cualquiera otra. Por lo tanto, no tengamos ningún temor ni permitamos que nos tilden de discriminadores u homofóbicos cuando digamos que no estamos de acuerdo con la unión de las personas del mismo sexo ni su adoctrinamiento en nuestros niños con la ESI. Es simplemente, amigos y amigas, una opinión tan válida como la que tienen ellos. Si no podemos decir que, de acuerdo a los principios bíblicos, consentimos solamente en el matrimonio monogámico y heterosexual, estaríamos también siendo nosotros mismos los discriminados. La homosexualidad y la Biblia. Nosotros vemos en Génesis 1:27, la palabra de Dios nos dice que Dios creó al ser humano varón y hembra, o sea, sexo masculino y femenino, no homosexual o lesbiana. La Biblia también se refiere a la unión matrimonial entre el hombre y la mujer. Génesis 2:24 dice, en una sola carne y abierta a la vida de manera intrínseca, nos dice Génesis 1:28. Si la homosexualidad fuera una opción válida como la heterosexualidad, Dios debería haber creado una pareja de Adán, a Eva y Esteban, y preguntaría a Adán a quién elegiría. Pero no fue así, porque Dios tiene un solo plan para la humanidad, que es el matrimonio heterosexual. La homosexualidad no permite las relaciones de ninguno de los valores inherentes a la sexualidad humana tal como Dios la creó. La unión heterosexual en el matrimonio y la procreación. A la luz de esta visión, existen más de 15 pasajes de la palabra de Dios que directa o indirectamente condenan la práctica homosexual como un pecado grave. La Biblia siempre refiere al comportamiento homosexual como una valórica negativa, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 23, versos 17 y 18, en Ezequiel capítulo 16, de los versos 46 al 48, y como ya he nombrado versos bíblicos de Romanos 1, 26 al 27. Fíjese que en Deuteronomio 23, 17 al 18, la expresión ramera hace referencia a la prostitución femenina. El término sodomita, y en el versículo 18, perro, hace referencia al hombre que se prostituía en los templos paganos. Luego en Ezequiel, capítulo 16, de los versos 46 al 48, y también en Romanos 1, 26 al 27, la referencia a la homosexualidad es aplicable tanto para el varón como para la mujer, es decir, gay o lesbianas. Y así tenemos un sinnúmero de pasajes que tengo acá en mi mesa de trabajo que estaríamos con un tiempo bastante prolongado en tratar cada uno de ellos. Pero sin lugar a duda, todos ellos condenan la actividad o práctica homosexual, sea esta circunstancial y anónima o estable y duradera. A partir del año 1950 se buscó diluir esta condena de la palabra de Dios, argumentando algunos grupos pseudo-cristianos que Sodoma y Gomorra, ahí en Génesis capítulo 19, fueron destruidas por el quebrantamiento de las leyes de hospitalidad por parte de los habitantes de esa ciudad con los otros visitantes, es decir, los ángeles del Señor. ¿Podemos creer que Dios destruyera varias ciudades porque sus habitantes fueran malos hospedadores? Es una locura total, y como dice Pablo, en ninguna manera. Estimados oyentes, es torcer las Sagradas Escrituras en busca de justificar el pecado. Dicha interpretación es cuanto menos torcida o un absurdo. El verbo que se emplea para conocer de este pasaje es el mismo que se emplea en Génesis capítulo 2 cuando se dice que Adán conoció a Eva y tuvieron hijos, es decir, relaciones sexuales. El verbo conocer, para que ustedes sepan, en toda la Biblia, ¿cierto?, habla de intimidad, y cuando se refiere al hombre y la mujer, habla de relaciones sexuales. Este verbo hace alusión a una relación sexual.
Por otra parte, el ofrecimiento de las hijas por parte de Lot indica que los habitantes de esas ciudades tenían intenciones sexuales con sus invitados. Y como lo que reclama a Lot que sacara a sus huéspedes eran hombres, es evidente concluir que lo que la palabra de Dios está condenando es la homosexualidad. Los que perseverantemente se llaman cristianos homosexuales intentan encontrar ejemplos bíblicos en David con su amigo Jonathan como existencia de relaciones homosexuales entre ellos. Así también Ruth con Noemí, Daniel con el jefe de los eunucos, el centurión y sus siervos, Cristo Jesús y Juan. ¡Qué perversidad! Pero en 1 Samuel 18:1 al 4 y 2 Samuel 1:26 se habla del amor de David y Jonathan, que tenían una relación de amistad muy grande y fiel, pero no como pareja, ya que si así fuera, serían un tipo bien extraño de bisexualidad, por cuanto David era casado y aficionado a las mujeres y tenía muchas esposas, dice el profeta Samuel. 1 Samuel 18:20 al 30 puede encontrar aquello. 2 Samuel capítulo 3 verso 2 al verso 5. 2 Samuel capítulo 5 verso 13 y 1 Reyes capítulo 1 del verso 1 al 4. No puede sostenerse que un hombre así sea homosexual. También Mical, la hermana de Jonathan, fue dada a David en matrimonio. Este episodio usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 18 del verso 20 al 30. Nunca se percibe celos por parte de Jonathan de haber existido amor homosexual entre ellos. Ciertamente habría existido celos, ¿cierto? Allí el texto es poético y además trata a Jonathan como hermano. Eran dos valientes soldados, dos excelentes amigos. La aplicación para pensar en una relación homosexual, sin duda, no cabe acá y es tergiversar las escrituras. ¿Saben ustedes que entre árabes, rusos, judíos y otros pueblos orientales se acostumbraba a besarse entre hombres cuando se encuentran? Son pueblos sentimentales y eso forma parte de su cultura, si que esto implique un motivo sexual. De acuerdo con las leyes de Dios, ahí Levíticos capítulo 20, versículo 13, si un hombre tenía una relación homosexual con otro hombre, ambos debían de morir. Si esto hubiera pasado entre David y Jonathan, el pueblo judío, téngalo por seguro, lo habría sabido y los profetas lo hubieran condenado, como condenaron a David por el asesinato de Urías y el adulterio con Betsabé. Sin embargo, nunca hubo ni siquiera sospechas de que el amor entre David y Jonathan fuera un amor sexual. También se nos dice que David, por su parte, era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, fue reprendido cuando, como dijimos, pecó con Betsabé. Ahí en 2 Samuel capítulo 2 se encuentra este episodio. Y tampoco se le permitió construir el templo de Dios en Jerusalén porque había derramado mucha sangre. Pero nunca se le reprendió por una supuesta relación homosexual con Jonathan. Pues bien, quiero dejar hasta acá mi primera parte de este argumento teológico en contra de la ideología de género. La verdad es que nos está quedando un poquito más de material, pero quiero concluir con otro pasaje que estos grupos pseudo-cristianos sugieren de una relación homosexual, que es el de Juan 13:23, donde Juan se recuesta en el pecho de Cristo Jesús. En este pasaje, recordemos, cabe aclarar que esto era costumbre en la época. La palabra mesa no aparece en el original porque no había mesa al estilo actual. Según la costumbre, las personas compartían la comida, se recostaban en una especie de diván con la cabeza hacia el centro y los pies extendidos hacia atrás. En ese contexto, el apóstol San Juan está muy cerca de Jesucristo sin que ello implique algún grado de intimidad sexual. El error técnico en la pintura de Miguel Ángel, la Última Cena, en la posición que pinta a los apóstoles y a Cristo Jesús, al parecer sentado en una mesa al estilo occidental, eso no fue así. Por otro lado, si hubiera habido cualquier motivo sexual que relacionara a Cristo Jesús con Juan, aquel grupo de discípulos que eran bastante cuestionador, sin lugar a duda lo habrían criticado o cuestionado, lo que no ocurrió ya que no se
ha registrado alguna constancia bíblica de ello. Ningún otro escritor no bíblico del primero y segundo siglo lo hubiera mencionado o criticado al menos. Estimados, finalmente, por todo lo expresado podemos concluir que la homosexualidad no es una práctica aceptada por Dios en su palabra. La Biblia, allí se nos enseña que Dios creó al hombre y la mujer, le ordenó que se multiplicaran para poblar la tierra. La homosexualidad, por otra parte, que existió desde el mismo comienzo de la humanidad, fue y es severamente condenada por Dios, como hemos visto en este día acá en nuestro programa Conversemos de. Pues bien, mañana, el lunes, volvemos nuevamente con este espacio Conversemos de, y vamos a tratar otro tema, como va a ser los atributos de Dios. Vamos a analizar cada uno de ellos, vamos a analizar los atributos de Dios, así que no deje de sintonizarnos a las 20 horas en su programa Conversemos de. Vamos a ver los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, que es la presencia, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad, la santidad, el poder de Dios, la fidelidad, la bondad, la paciencia, la gracia, la misericordia, el amor de Dios, la ira de Dios, que muy poco se habla en nuestros días, y vamos a estar meditando sobre Dios. Así que damos por concluido el programa de hoy, Conversemos de, y damos por concluido esta serie de estudios sobre la ideología de género, y espero en Dios que esto haya servido para reflexionar, para que pensemos qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Si tenemos a alguien en nuestro alrededor que tiene esta condición, bueno, oremos, primero que todo, oremos por él, y oremos para que Dios pueda cambiar. Es Dios quien cambia a las personas, estimados. Uno está solamente limitado a orar, y en cierta medida está también llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo. Con amor debemos mostrar su gracia, debemos mostrar las consecuencias, indudablemente, del pecado, pero no ser tan expresivo en nuestros términos, sino que siempre nos están mostrando el amor de Dios, y será Dios quien se encargue en algún momento de mostrarles a estos hombres y mujeres que han tomado la determinación de pensar distinto o de tomar una decisión por un sexo distinto. Pues bien, que Dios les bendiga. Damos por finalizado el primer día de la semana, el primer día de este año 2021, con su programa Conversemos en su radio Manantiales. Dios les bendiga, y anhelo en Cristo Jesús que este año sea de bendición para su vida, que todos esos proyectos personales, familiares y también esos proyectos en Cristo, Dios pueda haber ya tomado conocimiento, y Dios pueda, si están dentro de su voluntad, pueda respaldarlos en su tiempo y pueda concretarlos en su tiempo. Nosotros debemos orar. Recordemos que Pablo oraba por sus hermanos judíos porque habían rechazado al Mesías, pero él sentía mucho dolor y mucho pesar. Eso es lo que debemos hacer. Por nuestros proyectos debemos orar, por nuestros amigos que están en conflicto debemos orar, pues Dios en su mundo, si a Él le place, ¿cierto?, cambiar las circunstancias, cambiar la situación de la persona para la cual estamos orando, o nuestra propia realidad también. Así que Dios les bendiga, y nos vemos el lunes a las 20 horas en su programa Conversemos de.